Arrancamos un año de vacunación, un año de recuperación económica y para hablar de cuáles son las perspectivas tenemos con nosotros a Alejandro Bazán, editor de Economía de Expansión, y Purificación Lucena, ella es la editora de Empresas y Sectores de La Marca. Bueno, díganme, ¿qué viene? Puri, tú primero, cuéntame. El año pasado hablamos en algún momento de la crisis del turismo y de cómo eso iba a golpear muchísimo a toda la industria y los restaurantes, o sea, cerrados. ¿Cuáles son las perspectivas de este año para estos sectores? ¿Qué piensas que va a pasar? Bueno, este año lo iniciamos hablando un poco de lo mismo, del mismo tema con el que cerramos 2020, ¿no? Que es un poco cómo va a avanzar la crisis sanitaria y económica del coronavirus. Y todo al final va a depender igual de cómo esté el calendario de vacunación. Para hablar de la recuperación del turismo, para hablar de la recuperación de la hostelería, para hablar incluso de la recuperación de la industria. Tenemos que mirar también un poco cómo va a ir avanzando este calendario de vacunación, cómo va a ir creciendo esta inmunidad de los habitantes del país, para ver un poco cómo vamos a ir abriendo, ¿no?, los sectores, cómo vamos a poder seguir avanzando hacia esta nueva normalidad con más tranquilidad y, pues, básicamente, en los grandes temas que veníamos hablando en diciembre del año pasado, continúan este año. Se abre, desde luego es un hecho, ¿no?, que el turismo está avanzando, que sí se ha recuperado, que sí se está empezando a recuperar. Las aerolíneas se están abriendo cada vez más rutas. Cerramos diciembre con una recuperación también en ese sentido, pero todavía falta mucho por hacer. 2021 no va a ser lo mismo que 2019, es un hecho, está claro. Todas las industrias cerraron 2020 con ese conocimiento. Entonces, bueno, pues lo que hay que ir viendo un poco también es cómo se va avanzando, no solamente en México, a nivel global, con toda esta parte de vacunación, para ir viendo también cómo se va a ir arrancando, ¿no?, la economía y los sectores. Alejandro, pongámosle números a esto que comenta Puri. Sin duda los economistas incluyen, entre las variables que incluyen esta vacunación, etcétera, ¿cuáles son las perspectivas para nuestra economía? Hola Alberto, hola Puri. Exactamente como tú dices, parece que la luz al final del túnel la estamos viendo. Lo peor del 2020, pues obviamente ya pasó. Y ahorita hay un punto que comentaba igual Puri, que ha dado mayor optimismo a la economía y a los analistas, que es la vacuna. Y la vacuna ha provocado que algunos expertos como Bank of America, como incluso el Banco de México, tengan estimaciones de crecimiento o un rebote de la economía nacional de 5 o 5.3% para este año. Obviamente todo eso va a depender de cómo se lleve a cabo el proceso de vacunación de la población y de la misma reactivación y el apoyo hacia los sectores económicos del país. Pero esto, ¿en qué significa? Entre los números que se plantean, bueno, se pueden crear entre 200,000 y 500,000 plazas nuevas en el IMSS, que es algo, un indicador que se ha visto muy afectado el año pasado, pues a base de la... Es el empleo formal, ¿no? El empleo pues, que cotiza y que paga impuestos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y en cuestiones de tasas de interés, se espera que la inflación esté en el rango del Banco de México, que es como máximo un 4%, así que habrá, por lo menos hasta ahorita se sabe, cierta estabilidad, pero todo dependerá de la vacuna, de cómo va este proceso hacia el futuro. Alejandro, pero sin duda uno de los grandes temas es el costo del dinero, pedir crédito. Las empresas están ahogadas, les falta liquidez. ¿Va a ser más barato pedir crédito? ¿Va a haber dinero en los bancos para prestar? Por lo menos se espera un periodo de 1 año a 2 años de tasas bajas de interés. Y esto significa que la Reserva Federal y el Banco de México no tendrán movimientos al alza, por lo menos en los siguientes meses. ¿Eso qué implica? Pues que pueden planear, pueden aplicar el endeudamiento, siempre y cuando vaya a sectores productivos, como tú sabes, eso tendría un buen impacto tanto en la economía como en el empleo. Bueno, pero tú y yo sabemos también, Alejandro, que si no hay garantías federales a través de un programa de la banca de desarrollo para que los bancos se sientan con más seguridad, difícilmente vamos a tener un boom del crédito, al menos hasta que la economía empiece a levantar en serio, ¿no? Exactamente, y ahí hay un factor dentro de este año que está comenzando, que también hay riesgos, y esos riesgos pues es la incertidumbre que todavía prevalece, pues a ver qué es lo que hace el gobierno, cómo están los mercados atentos a cómo va evolucionando todo este proceso, que como sabes la incertidumbre es bastante alta, continúa, y pues no podemos descartar alguna sorpresa, tanto positiva como negativa también. Puri, cerramos el año pasado con varios debates pendientes. ¿Cuáles son los grandes temas que crees que van a definir este 2021?
por lo menos el primer trimestre, uno de los temas en los que vamos a seguir hablando es el tema de la reforma al outsourcing, ¿no? Que es algo que también afecta fuertemente a las empresas. El año pasado cerró sin llegar a un acuerdo, se va a retomar de nuevo ahora, con algunos comentarios por parte sobre todo de las cámaras empresariales, ¿no? Dónde sí, dónde no, todo el tema de pago de utilidades, como que ya la industria automotriz es una propuesta, ¿no?, muy concreta, ¿no? En lugar de pago de utilidades, vámonos con un bono de productividad. Ahí va a estar el tira y afloja un poco en esto, sobre todo en estos primeros meses del año, para ver un poco cómo avanza esta reforma en el tema de outsourcing. Es uno de los temas que más va a afectar a las empresas, porque también están hablando justamente de cómo esta reforma puede afectar a la contratación, ¿no?, al empleo formal, como comentaba antes Alejandro. Las empresas están pidiendo, las cámaras empresariales están pidiendo tiempo también para aplicar estos cambios, que no sea... que no empiece a entrar en vigor justo con la publicación de los cambios, sino que sí le den un año hasta el 2022 para poder aplicar todo esto que se modifique. Así que este año seguiremos hablando justamente de qué va a pasar con este tema de outsourcing. Bueno, Puri, pues contando el otro lado también es que el procurador fiscal nos dijo en entrevista con Expansión que a través de diversos esquemas de outsourcing había una evasión fiscal de aproximadamente 250.000 millones de pesos anuales, una cifra que está detrás de esta propuesta del gobierno de frenar el outsourcing o de regularlo. Alejandro, en temas más económicos, ¿cuál es la agenda? Sabemos que viene una discusión muy relevante sobre el tema de cómo insertar a la economía los dólares legales que llegan en efectivo a nuestro país y que no se junten con los ilegales. ¿Cómo viene esa iniciativa? Exactamente, Alberto. El año 2020 cerró a tambor batiente prácticamente con este debate de reforma a la ley del Banco de México. Se detuvo de último momento. Aquí el punto positivo yo creo que es que estos debates que van a iniciar en este mes de enero para que se apruebe, se debata, ahora sí formalmente en el Congreso el mes posterior, es de que se abren y se crean mesas para que se escuchen todos los puntos de vista. Esto ya fue celebrado por el presidente López Obrador. También hay bancos como BBVA, como Santander y como Banorte que dijeron que están listos para participar en los debates, en las negociaciones, para que haya en verdad una reforma que sea incluyente y que no genere tanto ruido o ese sospechosismo tan famoso de que todo está, va solamente por una línea. Un tema clave es que México es de los países del mundo que menos dinero ha inyectado a la economía para apoyar el empleo, tanto a empresas como en programas sectoriales. ¿Creemos que esto va a seguir así, Alejandro? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, Alberto, un poco retomando lo que comentaba Puri sobre estos riesgos, de esta incertidumbre, esta recuperación que va a largo, a mediano plazo, hay un factor que es un riesgo, a decir de los analistas que hemos entrevistado, y uno es qué va a pasar con los apoyos. ¿En verdad va a haber apoyos al sector productivo? ¿En verdad va a haber apoyos a las familias? Esa es una incertidumbre en la que pues está atento los economistas para saber qué es lo que sucederá y cómo va a responder, porque hay otro factor, que es todavía no sabemos cuáles son las consecuencias que dejó la crisis del COVID. Entonces, una vez que empecemos a ver estos factores, pues también veremos ahora sí la verdadera magnitud de la crisis, ¿no? Y hay otros factores que generan incertidumbre, como es el futuro, el riesgo de la calificación soberana de México, que también están atentos los inversionistas, y esa incertidumbre. Necesitamos incertidumbre para que haya pactos que generen inversión y que esa inversión se vaya al sector productivo de verdad. Puri, si pudieras escribir, o sea, pedir algo para este año, ¿qué pedirías? Ya sé que ya pasó Reyes, ya pasó Navidad, pero imaginemos que no. Bueno, creo que pediría lo que pide todos, lo que pedimos todos, ¿no? Ya sean de parte del sector productivo o el ciudadano de a pie, ¿no? Que es vacunas para todos. Creo que es lo más necesario para este 2021, para que podamos empezar un poco, si bien tal vez no volver a la vida que teníamos antes de que conociéramos todas estas nuevas palabras, ¿no? De PCRs y coronavirus, pero por lo menos sí poder salir a la calle con tranquilidad, poder ir a trabajar con tranquilidad, poder ir a retomar un poco, ¿no?, el ritmo de nuestras vidas, y eso va a generar también, ¿no?, que se recupere el ritmo económico. Creo que vacunas es lo que todos hemos escrito en nuestra carta a los Reyes Magos en estos últimos días, y es lo que nos va a seguir, va a ser clave para la recuperación. Muy bien. Pues bueno, pues como ven, pues unas perspectivas que son ligeramente más optimistas que las del año pasado,
pero seguimos con grandes retos, con grandes debates. En este espacio de expansión en ADN 40 pues estaremos platicando sobre varios de ellos. Aquí nos despedimos de este programa. Soy Alberto Bello, director editorial de Grupo Expansión. Nos vemos cada domingo aquí a las 7 de la noche. No falten, por favor, aquí nos encontramos.